Esta va a ser nuestra penúltima clase, si entendí bien. Por alguna razón, la semana que viene, solo el martes hay clase y el viernes, si entendí bien el calendario. Entonces, bueno. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estábamos con los ciclos reales y la vez pasada interpretamos las funciones de impulso de respuesta para el caso de un shock transitorio. ¿Okay? No voy a hacer la interpretación de un shock permanente. Voy a intentar hacerla por su cuenta. El shock permanente, como saben, ¿qué pueden anticipar? Debería responder más el consumo, debería responder menos la inversión, y muchos de los otros mecanismos que hemos visto van a jugar al revés. ¿Okay? Entonces, y bueno, como es un shock permanente, además vamos a tener va a cambiar el estado estacionario en cierta medida y vamos a observar dinámicas que se parecen bastante a la convergencia hacia un nuevo estado estacionario. ¿No? Si tuviese que resumir a muy grandes rasgos, sería lo que pasaría. ¿Okay? Les daré las transparencias donde aparecen los shocks permanentes, el impulso de respuesta. De todas formas, como ya les comenté, está en el paper ese de King y Revelo que está en la bibliografía y que pueden encontrar fácil en internet. Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más de datos y ver un poco cuál es el desempeño del modelo cuando uno lo compara con los datos. ¿Okay? Pero antes de entrar en los detalles de cómo lo hace el modelo, me gustaría hablarles un poco de medición de ciclo, cómo lo solemos hacer en macro. Y les voy a inventar un gráfico. No he compartido pantalla, perdón. Déjame compartir pantalla. Ok, entonces, imagínense perdón. Es cierto que ponía las cosas en inglés. Entonces, PIB en inglés es GDP. Una serie de PIB, su evolución en el tiempo, bueno, tiene ciclos, pero típicamente tiene una tendencia hacia arriba, ¿no? Cuando queramos medir ciclos, una medida común es una medida de volatilidad. Entonces, por ejemplo, volatility measure. Un candidato para medida de volatilidad sería la desviación estándar del PIB, por ejemplo, ¿no? Invento. ¿Okay? Si queremos calcular una desviación estándar para saber si los ciclos las fluctuaciones son amplias o no son tan amplias, al tener una tendencia, como es el caso acá, pues no podemos calcular esta desviación estándar, ¿no? De hecho, debería ser infinita en estricto rigor, ¿no? Si el PIB crece ad vitam aeternam hacia el valor infinito, deberíamos, digamos, la desviación estándar poblacional, que se llama, la verdadera, debería ser infinita. ¿Okay? Entonces, no podemos calcular volatilidad de esta manera. Entonces, lo que se suele hacer en macro, hay muchas posibilidades, pero supongamos que, voy a llamar I sub t el PIB en el momento t, ¿no? Y I chica va a ser el log de I sub t. Entonces lo que se suele hacer, bueno, el log, ¿por qué? Expresamos la cosa es el log, como ya saben,
para tener una interpretación porcentual, ¿no? Es la idea. Se suele asumir que el PIB va a ser la suma de un componente cíclico, entonces acá la C chica es la cyclical component, y un componente tendencial, que en inglés vamos a llamar trend. ¿Okay? Y lo que suele hacer uno, en lugar de calcular las medidas de volatilidad sobre la variable I sub t, ¿eh? Lo que suele hacer uno es trabajar únicamente con este componente tendencial, C sub t. ¿Okay? Y de esta manera uno se va olvidando de la tendencia. ¿Okay? Entonces lo que les voy a presentar ahora es el método estadístico más popular que los macroeconomistas usan para identificar este C sub t. ¿Okay? Esta descomposición tiene ciertas desventajas, ¿no? Por ejemplo, estamos suponiendo que no hay relación entre ciclo y tendencia, ¿no? Pero capaz que lo que ocurre en el ciclo puede tener efectos de largo plazo, ¿no? Por lo contrario, capaz que la velocidad a la cual crece la tendencia puede tener un efecto sobre el ciclo, yo qué sé. Entonces, no sé si uno puede inventar historias que dicen que no conviene separar los dos, ¿no? Pero es común hacerlo y es lo que vamos a hacer hoy, de hecho. ¿Okay? Entonces, vamos a querer sacar este componente tendencial y es como si invento, esto fuese tau sub t en rojo y el componente cíclico vendría a ser la diferencia entre la curva negra y la curva roja. ¿Sí? Y esta diferencia es la que con la cual queremos trabajar. Ok, entonces, esos procedimientos estadísticos que permiten separar ciclo de tendencia, muchas veces se les llama filtros en serie de tiempo. Bueno, en realidad los filtros es algo un poco más general, pero uno lo que suele hacer es aplicar un filtro. Entonces, es como, ya saben, ¿no? La llave del agua, le ponen un filtro de manera que separen la suciedad del agua, digamos, ¿no? Y lo que está haciendo acá el filtro de manera análoga es algo parecido, simplemente que agarra datos y que los separa entre componente tendencial y ciclo. El filtro más usado es el de Hodrick y Prescott. Filter. Hodrick, Prescott, filter. Prescott es un señor que tuvo el premio Nobel en 2004 junto con Kydland. De hecho, por una metodología en macro que se llama calibración. Y son los dos también contribuidores importantes a toda la literatura de ciclo de actividad. Pero bueno, también hicieron un filtro, bueno, Prescott junto con Hodrick, no Kydland, que es el que vamos a usar ahora. Y la idea es la siguiente. Vamos a elegir el componente cíclico minimizando, déjenme, bueno, ¿saben qué? Voy a minimizar un criterio. Elijo el CT tal que, se me olvidó. Ya, perdón. Tenía que poner una sumatoria.
Entonces, C sub t es como una serie de tiempo. T va, digamos, de 1 a t. Entonces, hay t mayúscula datos, si quieren. ¿No? Tenemos que elegir toda la serie de ciclo, que va de 1 a t mayúscula. Minimizando bueno, esto no hacía falta. El siguiente criterio, de C sub i al cuadrado, más, vamos a introducir este parámetro lambda, del cual voy a hablar un rato. Otra sumatoria. Y acá vamos a tener tau sub t menos tau sub t menos 1 menos tau sub t menos 1 menos tau sub t menos 2. Y todo esto al cuadrado. Ok, entonces déjenme hacerles unos comentarios sobre este criterio un poco raro. Y esto es tal que, como ya dijimos, el dato I sub t es igual a la suma de ciclo de tendencia. Y acá no son t, son i's, ¿no? Entonces, I, esto es una I, acá otra I, I. Ok. Ya, entonces, tenemos que elegir toda la trayectoria de C sub t, como acá. Sabemos que C sub t cumple con esta restricción. I sub t es un dato, entonces viene de... No podemos manipular I sub t, lo tenemos como parámetro. Por lo tanto, ven que elegir un C sub t implica también elegir un tau sub t. Efectivamente, una vez que elige el C sub t, tau sub t va a ser la diferencia entre I sub t y C sub t. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los taus que están acá los pueden pensar como funciones de C sub t también. Ok, entonces intentemos entender este criterio. Entonces, como ven, pueden ver este criterio como la suma de dos subcriterios. Tenemos un primer subcriterio acá que estoy poniendo en rojo, más un lambda. Este lambda va a ponderar un poco el peso del segundo subcriterio. Y este lambda multiplica otro subcriterio que estoy poniendo en violeta. ¿Ok? Entonces voy a intentar dar la intuición detrás de cada uno de esos dos subcriterios. Vamos a partir por el primero, que es el rojo de acá. Y si lambda fuese 0, de hecho, no estaría el segundo subcriterio. Entonces podemos, digamos, entender la intuición detrás del primer subcriterio simplemente fijando lambda igual a 0. ¿Okay? Que va a ser un primer caso particular. Entonces, en tal caso, elegimos una serie de consumo que minimiza la suma de los ciclos al cuadrado. ¿Ok? Ok, entonces pregunta que les hago a ustedes. Si tuviesen que elegir el valor de cada uno de los C sub t, tal que cuando hago la suma de todos los Cs obtengo el valor más chico posible de este criterio, ¿cómo podría elegir el C? ¿Alguien tiene alguna idea? Siempre igual a IT. No, es al revés. Entonces, eso es tau. Fíjate bien, entonces C sub t al cuadrado, si quiero tomar el valor mínimo posible de C sub t, como es un cuadrado, es una U. Elegimos 0 todos los periodos. Exactamente, sí. Exactamente.
Sí, yo Decir, lo digo una maximización de eso. Me confundí. ok. Sí, es una minimización. Con una maximización tendrías que fijarlo en, no sé si más infinito o menos infinito, no lo tengo claro, pero bueno. Claro, entonces tendrías que poner C sub t, te voy a poner una estrella, dale, igual a 0 para cualquier t. ¿Ok? Pero, ¿esto qué implicancia tiene? Dado que, fíjense, tau sub t es la diferencia entre i sub t y c sub t. Si c sub t es igual a 0, implica que tau sub t va a ser igual a i sub t. ¿Ok? Ok, entonces, si tuviese que decir cuál es la idea que está detrás del primer criterio, en realidad este es el resultado de acá que me interesa. El primer criterio va a elegir una tendencia que básicamente sigue la evolución de los datos. Es un poco, un poco obvio como criterio, digamos. Nos gustaría tener una tendencia que no se parezca para nada a los datos, pero bajo el primer subcriterio es lo que obtendríamos. Efectivamente, si esto es la serie de I sub t, el tau sub t estaría confundido. Bueno, lo dibujo bien, pero esto sería tau sub t. ¿Ok? Entonces, primer subcriterio, como que vamos a minimizar la importancia del ciclo. De hecho, en el caso extremo acá vamos a fijar un ciclo que no existe, digamos. Y vamos a hacer que el tau va a seguir la evolución de los datos. ¿Okay? Entonces, trend follows data. ¿Okay? No sé si es un inglés muy bueno, pero es lo que quise decir. ¿Ok? Ya. Entonces, esto es un poco la importancia del término en rojo acá. ¿Okay? Y después tenemos más este lambda y tenemos este segundo subcriterio que tenemos en violeta. ¿Okay? Y el lambda, entonces, nos va a dar la importancia relativa entre los dos subcriterios. Entonces dijimos lambda igual a 0 sería un caso extremo en que el segundo subcriterio no importa. Entonces, si fijamos un lambda infinito, sería el caso en que el primer subcriterio no importa. Entonces, miremos el segundo caso específico, en que lambda tiene infinito. Y en tal caso, queremos elegir la serie de ciclo y tendencia. Son is. Minimizando este criterio. ¿Ok? Y recordando, por supuesto, que I sub t es igual a C sub t más tau sub t. Ok, entonces, veamos. Acuérdense acá que hice al principio, les comenté que tomábamos el logaritmo de la serie. Ok, entonces, como C sub t y tau sub t, su suma es igual al logaritmo de I sub t, esas variables se pueden pensar en ellas como logaritmos. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué tenemos acá? Subrayo en rojo. La diferencia entre la tendencia en un momento i y su valor en el momento i menos 1. ¿Okay? Y pueden pensar en esta diferencia como una diferencia de logaritmos. ¿Okay? ¿Se acuerdan de sus clases de econometría?
¿qué les decían qué les decía respecto a cómo podíamos uno interpretar una diferencia de logaritmos? No sé si alguien nos lo quiere recordar. Como una diferencia en puntos porcentuales. Exactamente. Y eso es Porcentaje. una tasa de crecimiento, básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que subraya en rojo sería la tasa de crecimiento de la tendencia entre el momento i-1 y el momento i. ¿Okay? Y acá en violeta vamos a tener otra tasa de crecimiento, ¿eh? Pero que va a considerar un rezago adicional y va a ser el crecimiento entre el momento i-2 y el momento i-1. ¿Ok? Entonces, lo que obtenemos al final es como una diferencia de tasas de crecimiento. ¿Ok? Y esto es un concepto que no se usa mucho en economía, excepto en este caso, pero parece ser que los físicos lo usan bastante. Yo no soy físico, no, digamos, la última vez que estudié física era el colegio a los 16 años, entonces no soy una buena referencia para lo que es física. Pero bueno, parece ser que los físicos usan bastante esto y lo llaman aceleración. ¿Ok? En inglés será, bueno, no sé cómo será en inglés, pero en castellano sería la aceleración de la tendencia. Es decir, cuánto cambia la tasa de crecimiento de esta tendencia en el tiempo. ¿Ok? Y lo que quiere este segundo criterio es minimizar la aceleración de la tendencia. Entonces voy a poner acá. Minimize. Debe ser acceleration en inglés. Sí, ¿eh? Acceleration. Entonces, lo que quiere hacer este criterio es minimizar la aceleración de la tendencia. ¿Eh? Es decir, que a este criterio no le gusta que haya cambios bruscos en la pendiente de la tendencia. Entonces, según este criterio, si tuviese que comparar dos tendencias, acá tenemos tau, acá tenemos otro tau. Por ejemplo, algo así no le va a gustar y algo así le gustaría más, digamos. ¿Ok? Entonces, en el de la izquierda, hay cambios bruscos acá, 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 acá. Esto no le gusta nada. ¿Eh? Le gusta más, digamos, la de la derecha. También hay cambios que hice apuesta, pero esos cambios son más suaves. ¿Eh? Y le gusta más cambios suaves a este criterio que cambios bruscos como lo dibuja a la izquierda. ¿Okay? Ahora, si quisiese él minimizar la aceleración lo más que pueda, lo que haría este segundo criterio sería simplemente considerar una recta. Entonces, el caso extremo, una recta, sería el caso en que la aceleración sería la más chica posible, dado que, bueno, tenemos siempre la misma tasa de crecimiento. ¿Ok? Entonces, como ven, esos dos criterios, en cierta medida, van un poco uno en contra del otro. ¿Eh? Por un lado, queremos un criterio que implique que la tendencia siga la evolución de los datos, ¿eh? Pero por otro lado, no queremos que esta evolución sea muy brusca. Queremos tener un componente, que este componente tendencial tenga una evolución suave en el tiempo. ¿Okay? Entonces, no, se contradicen un poco estos criterios porque efectivamente una serie de pi, si uno la ve, se parece más como el gráfico de la izquierda que el de la derecha. ¿Okay? Ya, una cosa que no les he dicho, el segundo criterio, si uno considera únicamente, entonces les he dicho que si uno considera únicamente el segundo subcriterio, uno obtendría una recta.
¿Okay? Y ¿cómo han estimado rectas ustedes en econometría? ¿Qué método han usado? Mínimos cuadrados ordinarios. Exactamente. Y resulta que este segundo subcriterio, uno puede mostrar que cuando uno lo aplica, uno obtendría también el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Ok, ya, entonces esto es un poco Hodrick y Prescott. Y bueno, voy a inventar datos. Supongamos que acá tenemos I sub t. Tenemos datos de PIB ahí. Lo que vamos a obtener como tau va a ser algo suave que sigue la evolución de los datos. Por ejemplo, esto sería un tau posible. Les voy a dar otro tau posible, que es menos suave. Lo voy a llamar tau prima. ¿Ya? Y cada uno de esos taus va a depender un poco del lambda que uno le va a aplicar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el verde, que tiene cambios más bruscos, va a tener un lambda bajo. Y el rojo, que tiene como cambios más suaves, va a tener un lambda alto. Lambda alto en el sentido de que... ¿dónde estoy? Estoy acá. Perdón. En el sentido de que este segundo subcriterio tiene más peso. De manera general, para datos trimestrales, gringos, pero bueno, para los otros países uno suele hacer lo mismo, el lambda que uno considera es igual a 1600. ¿Okay? Y la razón fundamental por la cual se usa este valor de lambda para datos trimestrales es porque usando este valor uno va a obtener ciclos que van a coincidir con las fechas de expansión y recesión que ha documentado el NBER. ¿Okay? Entonces, efectivamente, cuando, por ejemplo, el ciclo cae por debajo de la tendencia, efectivamente, esto coincide con un periodo de recesión. Y cuando el ciclo vuelve por encima de la tendencia, esto es un periodo de expansión. ¿Sí? Es práctica común usar un lambda de 1600. ¿No? Pero de manera general, un lambda alto genera una tendencia más suave, un lambda más bajo, una tendencia menos suave. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Por cierto, en MATLAB no, si tuviesen que aplicar Hodrick Prescott, una posibilidad es, por supuesto, aplicar este programa de minimización, que es una locura, sobre todo sabiendo que existen comandos en MATLAB. Según la versión que tienen, a veces lo tienen que bajar, pero en algunas versiones el comando usado se llama hpfilter. ¿Okay? Y el hpfilter le tienen que dar dos cosas, si recuerdo bien, le tienen que dar los datos que quieren filtrar y le tienen que dar el lambda. Y si no le dan el lambda, él por defecto supone que es igual a 1600. ¿Okay? Y con esto les genera, no me acuerdo, creo que un componente tendencial. De hecho, pueden generar ambas cosas, habría que chequear. Creo que pueden generar una T y una C. Habrá que chequear. En todo caso, si quieren ver qué hace exactamente el comando hpfilter, vayan a la ayuda. Ok, entonces esto es el método estadístico y es el que vamos a usar para extraer componente cíclico. Okay. Entonces, por ejemplo, acá, entonces esto otra vez lo saqué del paper de Hodrick y Prescott. Tienen datos de consumo y es el componente cíclico que obtienen. Está comparando ahí los datos de consumo, su parte cíclica, con la del output.
¿ok? Y ven, por ejemplo, genera números que pueden ser positivos o negativos. Cuando son positivos significa que estamos en un momento en que el PIB está por encima de su tendencia. Si toma un valor negativo, estamos en momentos en que el PIB o el consumo está debajo de su tendencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, veo, si miren el eje de los X, ven valores, por ejemplo, el de arriba, un valor 2 es relativamente común. ¿Cómo interpretaría este valor? Sería que el dato está un 2% por encima de su componente tendencial. ¿Okay? ¿Alguien tiene un hijo que está llorando? No sé si... ¿Quién corta la cámara? La cámara, el micrófono. Gracias. Ok. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Les voy a dar unos hechos estilizados basándonos en esos datos y nos vamos a hacer la pregunta un poco si el modelo que hemos visto permite replicar los hechos estilizados. ¿Okay? Pueden filtrar las distintas variables. Esto es como ven King y Revelo lo hacen para el consumo. Ellos les interesa el consumo de no durables. El de durables no está en el modelo. Típicamente el consumo de durables es mucho más volátil que el de no durable. Miran inversión. Gasto del gobierno lo están mirando, pero no está en el modelo tampoco. Horas trabajadas. La productividad lo obtienen usando un residuo de solo. Voy a pasar esto. Precios. Entonces, los salarios. Y básicamente, si uno tuviese que resumir esos hechos estilizados, los he puesto acá. Un gran clásico es que el consumo es bastante menos volátil que el output y la inversión es mucho más volátil que el output. Entonces, yo qué sé, el consumo, decir que es la mitad su volatilidad del output, es un hecho común. Y la inversión puede ser 3 veces más volátil, depende un poco de los países, a veces 5, yo qué sé. Profesor, Acá, una duda. sí. ¿El consumo de no durables en países emergentes también es menos volátil que el producto? De no durables, yo creo que sí. Hay un tema en Chile, yo no sé cómo será ahora, pero hace unos años atrás, cuando miras el consumo en Chile, podía ser más volátil que el output, pero creo que era porque el de durables era súper volátil. Pero tú que dijiste en países emergentes, no dijiste en Chile, Sí. ¿no? Sí, eso puede pasar, sí. Estás cierto que tú sigues teoría macro 3, ¿no? Sí. Sí, eso suele pasar, sí, en países emergentes. En Chile creo que no está tan marcado como en otros, sobre todo porque, si recuerdo bien, se debe sobre todo al de durables. Pero si del consumo agregado le quitaras los durables, me parece que ya no es como en esos otros países en los cuales estás pensando. Pero sí, de todas formas, el consumo acá es mucho más volátil que lo suele ser en otros países. Sí. Acá son datos americanos. Y para Estados Unidos y varios países del OECD es el caso que el consumo es menos volátil. Pero tienes razón. Como para no llevarle la contraria a tu otro profesor, estoy de acuerdo con él. Sí, no, es que ahí veíamos de repente como juntos el consumo durable y no durable, por eso me surgió la duda. No, pero espérate. Yo lo que te dije, que la suma de durable y no durable, eso es para Chile. Pero yo creo que Sí. si agarras otro país, yo no soy un experto en esos temas, pero yo creo que Argentina puede ser que incluso si hiciera esa descomposición, el consumo de no durable capaz que también es más volátil. Habría que checar. No quiero poner, como se dice, mi mano en el fuego, porque nunca he trabajado con datos argentinos. Pero es más probable
Pero sí, debe haber varios países emergentes donde ocurre esto. Gracias, profesor. ¿Qué más? Sí, de nada. Ok, entonces consumo típicamente en un país, por ejemplo, Estados Unidos suele ser mucho menos volátil que el output. Y de hecho, bueno, para volver al comentario de Felipe, la razón por la cual se enfatiza esto en economías emergentes es justamente porque en economías más desarrolladas se observa lo contrario, ¿no? Entonces hay toda una literatura que ha intentado explicar esto, junto con, yo qué sé, parecer que tiene un problema con la balanza comercial también, que no se comporta de la misma manera que en otros países. Y ahí lo que hicieron fue agregar ficciones a los modelos más tradicionales como el que vamos a ver ahora, para intentar hacer la diferencia entre lo que puede ocurrir en un tipo de economía versus la otra. ¿Okay? Pero sí, la razón fundamental por la cual enfatizaron esto es porque para Estados Unidos justamente pasó lo contrario. La inversión es mucho más volátil que el output. Gastó el gobierno bastante menos. Quizá todo esto se lo puedo resumir en una tabla mejor, ¿no? Entonces, si uno compara en los datos los distintos agregados, entonces cada fila de esta tabla es un agregado, entonces Y es el output, C es el consumo y la inversión, N debería ser las horas trabajadas, en gran parte es el empleo, Y partido por N es como el output por hora, me imagino, W el salario, R la tasa de interés y A es la TFP. ¿Ok? La segunda columna, entonces la primera columna es una medida de volatilidad. ¿Cómo la calculan? Agarran un componente cíclico y le calculan de desviación estándar. ¿Okay? Entonces 1,80 es como si fuese esto se puede interpretar como un coeficiente de variación, en cierta medida, del 1,8%. ¿No? Y la segunda columna lo asentó relativo a la volatilidad del output. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ven que el consumo, su volatilidad acá son 3/4 la volatilidad del output. Entonces dije la mitad, era un poco más. La inversión es como 3 veces la volatilidad del output. ¿Okay? Entonces son hechos que nos gustaría que el modelo replicara. Y cuando uno mira las horas trabajadas, su volatilidad suele ser muy parecida a la del output. ¿Okay? Es gracioso porque si uno tuviese una función de producción lineal, ¿no? Donde fluctuara únicamente el empleo, parece que este modelo lo haría bastante bien, ¿no? Ok. Y lo otro es que los precios suelen ser poco volátil, ¿eh? Y típicamente los precios, si mira uno la última columna que nos da el coeficiente de correlación con el output, suelen tener poca prociclicidad. Desde los salarios, este 0,12 que aparece ahí en la última columna, nos sugiere que hay una correlación muy baja entre los salarios y el output, lo cual no suele ser el caso de los otros agregados. Entonces, consumo e inversión, horas trabajadas, son agregados muy procíclicos, en el sentido de que acá tenemos coeficientes de correlación que son iguales a 0,8 o 0,88, son muy altos, pero los precios, como los salarios y la tasa de interés, suelen tener una correlación con el ciclo mucho más baja. Y por lo general son variables que suelen tener cierta persistencia en el tiempo. Penúltima columna está el coeficiente de autocorrelación de cada una de esas variables. Y como ven, para los agregados suele ser del orden de 0,8 o 0,9. Ok. Ok, entonces, Profesor, sí, por favor. ¿de dónde viene que la correlación entre el salario y el output es positiva y la tasa de interés negativa? ¿Es un tema de reacción de política?
Sí, puede ser. Entonces, efectivamente, por ejemplo, eso lo habrán visto en Macro 2 acá en pregrado, ¿no? Se les habló de la regla de Taylor, ¿no? Entonces, ¿qué les decía la regla de Taylor? Que cuando la economía, supongamos que crece mucho, ¿no? ¿Qué le pasa al Banco Central? ¿Tiene miedo de que se dispare la inflación? ¿No? Entonces, no, eso va para el otro lado. Sí, no, no es cierto. Entonces, acá, que sea negativo. A ver, los salarios se entiende, ¿no? Es procíclico, ¿no? Entonces, cuando la economía va bien, naturalmente podemos pagar mejor a los agentes, ¿no? Que sea negativa para la tasa de interés, hay dos candidatos. Uno es la regla de Taylor, que acá está fallando. Puede ser el efecto mismo de la tasa. Entonces, cuando subes la tasa, te puede generar una recesión. Yo pensaba que era el efecto regla de Taylor que dominaba, entonces puede que sea cierto para otras economías de la OECD y que no sea cierto para la americana. Yo diría esto, el típico efecto ISLM, cuando sube la tasa, esto te genera una recesión, esto es un posible candidato para explicar esta correlación negativa. ¿Okay? Yo creo que... Igual pueden ser tasas de más largo plazo. Y también Sí, es del 2000, así que puede ser también ahí que haya otras cosas de los 70 que eran sí, distintas a la puede política ser. monetaria ahora. Sí, eso puede ser, tienes razón. No sé qué datos usan acá. Sí, el paper es del 2000. Sí, no me extrañaría. Sí, es un buen punto, Felipe. Típicamente 84 cambio esta correlación. Fue cuando el 84 es como la fecha en que damos para... No es el libro, es una fecha de verdad, ¿no? La fecha que damos como para decir cuándo los bancos centrales han empezado a hacer buena política. Y efectivamente, como tú dices, capaz que hay muchos datos anterior a la década del 80 y esto explicaría esta corrección negativa. Eso puede ser. Es un buen punto, Felipe. Sí, yo creo que la corrección negativa no debe ser tan robusta. Otra vez, no soy un monetarista, yo hago más bien macro laboral, así que habría que preguntarle más en detalle a gente como ellos, pero me imagino que se debe a eso, sí. Profesor, Ups. profesor, Sí, por favor, perdón. una consulta. No es extraño que mientras menos desviación estándar tienes, menos coeficiente de correlación también obtienes. O sea, no debería ser inverso, o sea, menos desviación estándar, más autocorrelación. Um, Mira, no creo que haya una relación a priori. Tú considera una serie, supongamos que cuando hablamos de autocorrelación, tú ves esta pantalla, no sé si sigo compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Lo que quieres estimar es lo que acabo de poner en rojo. ¿Ok? Es cierto que la volatilidad de Y, entonces la volatilidad de este Y, por supuesto va a estar relacionada al valor de Rho. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, también está este epsilon acá. ¿Ok? Y el epsilon, según su desviación estándar, también va a afectar también la volatilidad de Y. Entonces, no diría que hay una... por uno, va a depender un poco de la balanza que le das al shock, para responder a tu pregunta. No sé quién me preguntó. Perfecto, gracias. De nada. Me pregunto perfecto. Ok. Ya entonces, veamos un poco cómo lo hace el modelo. No les voy a... Ok, el modelo tiene toda una estructura de parámetros que nos gustaría determinar. ¿Okay?
A veces me tomo el tiempo de explicarles cómo fijar valor a los parámetros. Claramente, como hemos tenido menos clases este semestre, no lo puedo hacer. Si les interesa, les recomiendo leer el paper de King y Revelo. Les habla un poco de calibración, si es que les interesa. Hay métodos como para explicar qué beta voy a elegir, qué coeficiente de aversión, qué elasticidad intertemporal de sustitución voy a elegir, qué alfa de la función de producción Cobb-Douglas voy a elegir, etcétera, etcétera. ¿Okay? Qué tasa de depreciación. Y uno podría entonces, teniendo los parámetros, teniendo una serie de productividad, generar, digamos, simulaciones del modelo. ¿Okay? Y es lo que hacen acá King y Revelo en este cuadro. ¿Eh? Y la manera como lo hacen es que ellos van a... Entonces la TFP, aquí se les tendrá que haber dicho algo sobre esto. Ya, déjenme hablarles un poco de cómo obtiene la TFP King y Revelo. Tenemos una función de producción que tiene esta pinta, ¿no? Es una Cobb-Douglas. ¿Okay? El alfa, tenemos un método para fijarlo. Entonces, 1 menos alfa también. El K lo podemos observar en los datos. El INE nos puede dar una serie de K. Las horas trabajadas, el INE también nos puede dar un valor. Digamos, cuando digo el INE, el equivalente del INE en Estados Unidos es para el capital, típicamente es el Bureau of Economic Analysis, y para el trabajo, pues el Bureau of Labor, BLS, es Labor Statistics, creo que es el... ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacen? Uno puede obtener el A, voy a usar otro color, en verde, como un residuo de esta relación. ¿Ok? El A sería lo que nos permite matchear un poco la diferencia entre, o si quieren, puedo decir, voy a llamar XT, que va a ser KT al alfa, NT 1 menos alfa. Y entonces podemos decir que I sub T es igual a AT XT, U de manera general. Si quiero obtener una serie de solo de la productividad, puedo agarrar I sub T y dividirlo por XT. ¿Ok? Y esto me permitiría tener una serie para A. ¿No? Y esta misma serie después la puedo filtrar y obtener su componente cíclico. ¿Ok? Y más arriba, creo que teníamos la productividad. Usando este método, el gráfico de abajo es la serie de productividad que obtienen. ¿Okay? No es extraño ver que es bastante procíclica, dado que uno usa el dato de output que aparece acá, es el output que usamos para producir esta serie. Entonces, de manera casi mecánica, uno diría que es natural que estén relacionadas, ¿no? Y entonces esta misma serie de TFP, ¿no?, es la que King y Revelo usan también para simular el modelo. ¿No? Y se hacen un poco la pregunta, si yo pongo esta serie de productividad en el modelo, ¿cómo se va a comportar mi output, mi empleo, mi consumo? ¿Se va a comportar de una manera similar a la que se comporta en los datos o se va a comportar de manera distinta? ¿No? Y es como su manera un poco de chequear si el modelo lo hace bien o lo hace mal. ¿No? Ok, y esta entonces es la tabla que obtienen simulando el modelo. ¿Okay? Entonces, como ven, es la misma tabla que teníamos antes, pero esta vez son datos simulados. ¿Okay? Otra vez tenemos distintas medidas, desviación estándar, primera columna, la relativa con respecto al output, segunda columna, la autocorrelación, que nos da la persistencia de las variables, tercera columna, y la cuarta columna es una medida de prociclicidad, que es la correlación con el output.
Ok, entonces veamos. Consumo, por ejemplo. Fíjense, si miro la segunda columna, segunda fila, uno diría que el modelo no lo hace mal, en el sentido de que genera un consumo que es menos volátil que el output. Quizá genera un poco demasiado, digamos, quizás demasiado poco volátil, ¿no? Entonces, si uno lo compara ahí, teníamos que la volatilidad del consumo era 3/4 la del output, acá es como la mitad, 0,44. ¿Okay? Pregunta que les hago a ustedes, incluso si les puede parecer obvia a esta altura del curso, ¿qué elemento tenemos en el modelo que permite generar tan poca volatilidad del consumo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Mercado financiero perfecto puede ser? Sí, sí, exactamente. Bueno, eso es un elemento junto con... Preferencia por suavizar consumo. Exactamente, exactamente. Tenemos agentes que quieren suavizar el consumo y además, como bien dijo Rodrigo, lo pueden hacer porque el mercado es perfecto. ¿Okay? De hecho, uno puede decir que suavizan demasiado consumo en el modelo, ¿no? En el sentido de que la volatilidad que uno obtiene es incluso menor que la de los datos, ¿no? Pero si quisiéramos arreglar esto, ustedes dieron ya los dos candidatos posibles. Podremos usar una función de utilidad donde la elasticidad de sustitución intertemporal puede ser un poco más alta, ¿no? De manera que el agente suavice menos el consumo, ¿no? O uno podría un poco trabajar con, entonces jugar más bien con la estructura de mercado financiero, ¿no? Entonces en lugar de tener un mercado perfecto, quizá poner alguna restricción crediticia, de manera que, por ejemplo, en el momento en que llegue una recesión, en lugar de pedir un crédito, como lo debería hacer la gente, como lo estamos haciendo ahora, de hecho, la gente no sea capaz de pedir su crédito y caiga más el consumo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, suavizamiento del consumo y mercado perfecto del financiero permiten generar esta baja volatilidad del consumo. ¿Okay? Y la Profesor, misma una manera, duda. sí, En verdad, dos dudas. Que podría ser claro. que se puedan agregar las fricciones, o sea, que sea bonita agregarlas debido a cómo está dando la tasa de interés, que está dando bien distintos los datos. Y lo segundo, que si ahora todos nos estamos endeudando, ¿quién está ahorrando? O sea, con lo del COVID y todo eso. Espera. ¿Cuál fue la primera pregunta? Fue, la última fila, ¿no? De acá. Fue sobre esta tabla, ¿cierto? Sí, que la tasa de interés le da muy distinta a los datos. Realmente buena Sí. idea. Es un comentario que vamos a hacer más adelante. ¿Okay? Y después, respecto al COVID, bueno, hay una diferencia entre el COVID y este modelo, es que en este modelo hay un agente representativo. Ahora, digamos, vivimos una sociedad en que, gracias a Dios, no somos todos iguales, hay riqueza de gente, y por lo tanto, puede haber gente que se endeuda y gente que presta, ¿no? Entonces, quiero decir, podría pasar que nadie presta a nadie, en tal caso el crédito sería cero, o puede pasar que alguna gente presten a otros, en tal caso tendrías un crédito más alto, y es lo que estamos viviendo ahora. Parece ser que y me imagino que sí, la gente que le ha pegado duro el shock que estamos viendo le está pidiendo un crédito, o empresas incluso, puede ser empresas a hogares, están pidiendo créditos y lo está financiando o agentes que sí no le han pegado el shock acá, o pueden ser los chinos que se están saliendo de esto. Digo los chinos, cualquier economía de afuera, ¿no? No sé si fueron a la charla de IPAM que teníamos ayer. Sí. Sí, esto es lo que estaba documentando Pablo García. A eso me refería, digamos. De hecho, estaba buena esta charla. Entonces, no sé si para los que no fueron, ¿no? Estaba diciendo que el modelo, el libro de texto, entonces, el modelo del libro de texto, como que era bien bueno para describir un poco lo que estaba ocurriendo en esta crisis.
¿Y a qué modelo se refería? Justamente al que estamos viendo. Entonces, él decía que como era un shock transitorio, es decir, que ahora estamos mal, no podemos producir, mañana, bueno, no mañana, pero de acá a unos meses deberemos volver a poder producir. Y entonces, si uno piensa esto en un modelo incluso un modelo de consumo de 2 periodos, funcionaría. Dado que vamos a tener más plata mañana y hoy no tenemos, si queremos suavizar el consumo, ¿qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a endeudar y pensamos devolver la plata mañana, ¿no? Y efectivamente, bajo este escenario, debería aumentar el crédito. Y parece que es lo que está pasando ahora mismo en Chile. Ok, entonces voy a volver al comentario de tasa de interés. Déjame seguir comentando sobre los más agregados. La inversión, si hay una cosa que se arregla en este modelo es la volatilidad de la inversión. Entonces, ven acá hay 2.95, es como 3 veces la del output. Si uno se fija acá en la tabla de los datos, 2.93, ¿no? Pareciera que hicieron trampa con la inversión, ¿no? Es casi sospechoso de lo bueno que les dio ese dato, ¿sí? El empleo, hablamos de las horas trabajadas, la fila N. Entonces, esto va a ser una crítica común que se le hace al modelo de ciclos reales, ¿eh? Este modelo típicamente suele generar una volatilidad del empleo muy baja en comparación con los datos. ¿Okay? Es decir, que acá este 0,48, perdón, nos dice que la volatilidad de las horas trabajadas es la mitad de la del output. ¿Okay? Mientras que cuando habíamos visto los datos, este 0,99 nos decía que la volatilidad de las horas trabajadas y la del output eran parecidas. ¿Okay? Es decir, que la volatilidad de las horas trabajadas es 2 veces más alta en los datos que en el modelo. Y ese suele ser un punto, una crítica común que se les suele hacer a esos modelos, ¿no? Y ha habido mucho debate desde principios de los 80 sobre un poco cómo uno podría tener una volatilidad correcta, ¿no? Y sobre todo que sea consistente con las estimaciones de elasticidad laboral que estiman los datos. ¿Okay? Para que sepan, la función de utilidad que está usando King y Revelo acá es una log-log. Es decir, que tenemos log de consumo más log del ocio. ¿Okay? El log del ocio suele generar una volatilidad de las horas trabajadas, una elasticidad de las horas trabajadas, lo que se llama una Frisch elasticity. Elasticity. Es decir, una elasticidad que identifique únicamente el efecto sustitución y que mantenga constante el efecto ingreso. Entonces, lo que hace la Frisch elasticity es considerar un caso en que el consumo se mantiene constante y calcula la elasticidad de las horas trabajadas. Típicamente, cuando uno usa log-log, dependiendo de un poco del teta que uno va a elegir también, va a obtener una Frisch elasticity que es del orden de 3 o 4. ¿Okay? Y déjame volver. Y en estudios micro de principios de los 80, voy a poner acá 80s como para hacer una elasticidad de 0,3 sería un valor que se puede estimar. Puede ser incluso menor. Entonces, es decir, que es mucho más chica la elasticidad de la oferta laboral que se suele estimar con respecto a la que están usando acá King y Revelo. Y entonces, la crítica es incluso más fuerte porque si ya con elasticidad de 3 o 4 obtenemos la mitad de la volatilidad de las horas trabajadas con respecto a la del output, si uno usara una elasticidad incluso más chica, básicamente mataríamos la volatilidad de las horas trabajadas. ¿Okay? Ahora hay mucho desacuerdo sobre cuánto debe ser el valor de esta elasticidad. Como bien les he dicho,
se habla de elasticidad macro. Entonces, al macroeconomista le gustaría tener una elasticidad que sea del orden de 3 o 4. Y hay microeconometras que han dicho, no, debe ser mucho más baja. Efectivamente, cuando yo la estimo, no obtengo 3 o 4, obtengo 0,3 o incluso menos. ¿Okay? Alguna gente dice, ha criticado los estudios microeconométricos y ha dicho, pero bueno, no me extraña, por ejemplo, que tú tengas una elasticidad baja porque, por ejemplo, estás restringiendo tu muestra a tener trabajadores hombres que tienen entre 30 y 50 años y entonces estás hablando de gente que naturalmente suele estar en una situación de empleo estable. ¿Okay? Si uno considera a mujeres que por razones biológicas tienen que entrar y salir más frecuentemente de la fuerza laboral y por otras razones, digamos, suelen tener una necesidad de la oferta laboral mucho más alta. Y además, si uno mirara a jóvenes que, por ejemplo, van a la universidad, se vuelven al mercado laboral y vuelven a entrar a la universidad, o quizás han trabajado y si quieren cambiar de carrera, yo qué sé, suelen tener las sillas más altas también. Y gente cerca de la edad de jubilación también suelen tener las sillas bastante más altas. ¿Okay? Entonces hubo críticas respecto a los estudios microeconométricos que van en esta dirección. Y otra crítica que se ha hecho también es la distinción entre lo que se llama el margen extensivo y el margen intensivo. ¿Qué es el margen intensivo? Es condicional a que uno trabaje, cuánto uno va a variar las horas que uno está trabajando. Y el margen extensivo se refiere, es lo que quise decir. El margen extensivo se refiere a, digamos, el hecho de entrar o salir del empleo. Entonces, intensivo, dado que estoy trabajando, ¿cuántas horas voy a trabajar? Extensivo, si es que trabajo o no. ¿Okay? Y lo que dice alguna gente, bueno, pero lo que suele estimar el microeconometra no suele ser el margen extensivo, es decir, lo que de verdad suele hacer mover el output, sino que suele ser un margen intensivo, que sí sabemos que varía poco. Cuando uno trabaja, yo qué sé, a tiempo completo, a veces hace horas extra, pero no va a cambiar sus horas trabajadas de, yo qué sé, de 40 a 20 horas, excepto por COVID, digamos, de un día para el otro. ¿Okay? Entonces, hay mucho debate respecto a todo esto. Es un debate que no está cerrado. Hoy día todavía, digamos, hay como nuevas versiones de este debate, pero apuntan un poco hacia esta dirección. ¿Okay? Ok, entonces, primera crítica que se le suele hacer a los modelos de ciclos reales es que genera una velocidad de las horas trabajadas muy baja, y esta volatilidad sería incluso más baja si uno considerara elasticidad Frisch que fuesen un poco más, incluso más chica que la que estamos considerando. Saltamos a lo que le interesaba a Felipe, los precios, salario y tasa de interés. Esto podría ser otra crítica. No se suele hacer tanto, pero efectivamente hay un problema acá. Si tú miras la volatilidad de la tasa de interés, es casi nula acá, 0,04. En los datos parece ser un poco más alta. Y lo que es preocupante, bueno, y lo mismo para los salarios, ¿no? El modelo 0,54 genera más volatilidad de los salarios que lo que hay en los datos. Y lo otro que es preocupante es la prociclicidad. Fíjense, les había dicho que esos precios eran poco cíclicos. Es quizá un poco más la tasa, pero no había una correlación tan alta. Si uno mira la correlación con el output en el modelo, la prociclicidad es súper alta.
ven que el coeficiente de correlación entre el salario y el output acá es 0,98. Cuando uno mira los datos era 0,12 y 0,95 para la tasa de interés, mientras que acá era más cercano a 0, incluso negativo. ¿Sí? ¿Cómo podrían generar menos prociclicidad de los salarios? ¿Alguien tiene alguna idea? Si uno piensa un poco en la realidad. ¿Hay desempleo en el modelo? ¿O rigidez a la baja en los salarios y esas cosas? Eso, entonces había que... Lo mínimo. Sí, entonces, bueno, un sueldo mínimo. Incluso hay cosas sin sueldo mínimo. Hay como rigideces contractuales, ¿no? Típicamente un empleador no te puede cambiar el salario de un día para el otro. Entonces, sé que en el COVID hay empleadores que lo han impuesto a sus trabajadores, ¿no? Pero típicamente no creo que sea muy legal y no se suele hacer, digamos. Más allá del aspecto legal, hay como un juego implícito, digamos, que está jugando la empresa con el trabajador. Si al trabajador no le gusta tener un sueldo volátil, la empresa implícitamente no se lo va a cambiar y le va a poner contratos que le gusta al trabajador con un sueldo relativamente estable. Claro, no es cierto para todos los empleos. Será el caso para gente que no es comercial y que trabaja en una empresa donde el suelo no está tan indexado sobre el output. Pero digamos que hay mecanismos contractuales que se pueden introducir para disminuir un poco la volatilidad de los sueldos. Y se puede hacer de manera racional. Entonces, por ejemplo, si tiene una empresa que no es aversa al riesgo, que es neutra al riesgo, un trabajador que es averso al riesgo, pueden ponerse de acuerdo en un contrato en que quizá la empresa le va a pagar un poco menos de lo que le pagaría en promedio, pero eso le va a gustar al trabajador porque justamente le va a generar un sueldo estable. Y ahí como hay un margen de negociación sobre el cual se pueden poner de acuerdo y podríamos tener un modelo con salarios un poco más rígidos. Ok. Bueno, todo esto lo he dicho, así que lo voy a pasar. Hay una... hay una segunda crítica que no les he dicho. Saben que lo voy a... Bueno, acá estos gráficos también los voy a pasar, pero es lo que les he puesto en tabla en gráfico. Si a uno le gustan monos, están buenos. Ok, les di una primera crítica que era las horas trabajadas, su volatilidad. Hay una segunda crítica muy común que se suele hacer, es el tema de los shocks de productividad. Como les he comentado, el shock de productividad no se mide acá la productividad. La productividad se suele medir sacando un residuo de solo. Es decir, agarro la serie de output, la serie de capital, la serie de trabajo, y la productividad va a ser un poco la brecha entre este X y el Y. ¿Sí? Entonces hay un problema que esta productividad uno no la mide y como decía solo es un poco una medida de nuestra ignorancia. Vamos a meter en la productividad, al final, todo lo que afecta el output más allá del capital del trabajo va a estar en esta productividad. Entonces, no es solo productividad, son otras cosas. Entonces, por ejemplo, si toman Francia en el 98, que es el año en que Francia ganó el Mundial, y miran la TFP para ese año, subió la TFP. Y claramente no se debe a que, aunque Zidane sea muy talentoso, no creo que su talento inspire a los franceses y se hagan más productivos en su trabajo por cómo juega Zidane, ¿no? Uno podría usar ahí historias keynesianas del estilo de que quizá los franceses se pusieron a consumir más ese año por la euforia de la Copa Mundial. Y esto es la razón por la cual uno vio el output subir ese año y no se debe a que los franceses eran más productivos en particular. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que afecta al PIB que no está en el modelo, va a estar en esta medida de productividad que estamos usando.
¿Ok? Y entonces, por esta razón, va a haber una cosa muy rara, de que si uno se tomara en serio esta medida, uno podría decir lo que aparece acá en el tercer bullet point. Las recesiones de este modelo se deben a que de repente la gente es menos productiva, lo cual es un poco raro. No es que, bueno, excepto otra vez para el COVID, que acá no estamos trabajando tanto como trabajamos antes, entonces ahí se entiende, estamos siendo menos productivos. Pero yo qué sé, la crisis de hace 10 años, es un poco raro decir que la crisis financiera, bueno, no es del todo raro, pero para alguna gente sería raro de que la crisis financiera haya afectado directamente la productividad de la gente, digamos. Si es un aspecto financiero, no está relacionado como cómo trabaja la gente. ¿Okay? Ahora, hay shocks petroleros. Es cierto que los shocks petroleros, en cierta medida, uno podría decir que, dado que hizo más costoso varios inputs para las empresas, se puede interpretar un poco como un shock tecnológico, pero que sistemáticamente en cada recesión la gente se vuelve menos productiva, es algo que llama la atención. ¿Okay? Entonces, otra crítica que se suele hacer a esos modelos es que es un poco esos shocks de productividad. Y de manera general, toda la persistencia y todas las fluctuaciones que obtenemos en el modelo, en gran medida dependen un poco de la persistencia y la volatilidad de esos shocks. Va a haber el efecto de propagación del modelo muchas veces va a ser muy chico. Gran parte de las volatilidades que se han observado se deben a la volatilidad del shock. Y en parte esto se ve si vuelvo a las tablas que tenemos antes. En parte esto explica un poco la última columna, o se ve reflejado más bien en la última columna, donde vimos coeficientes de correlación con el output súper altos. Entonces, esos coeficientes de correlación con el output súper altos, digamos, nos generan sospecha respecto un poco de la capacidad del modelo de generar propagación interna más allá de la TFP. Y efectivamente, si uno de repente lo ponen King y Revelo en esta tabla, en este gráfico, el de arriba, si uno reduce la volatilidad de los shocks y miramos la volatilidad del output en el modelo con la del output en los datos, de repente el output ya no tiene volatilidad. ¿Okay? Y una crítica similar se puede hacer respecto a la elasticidad Frisch, que se ve en el gráfico de abajo. Va a haber poca volatilidad si es que no tenemos una elasticidad de la oferta laboral suficientemente alta. ¿Ok? Bien, entonces, como para concluir, este modelo lo hace bien en algunas dimensiones. Efectivamente, tenemos un consumo poco volátil, una inversión muy volátil. Eso son unos logros del modelo. Pero dos críticas hechas comúnmente son el hecho de que el modelo genera una volatilidad baja de la oferta laboral. ¿Okay? Y que tenga que tener una elasticidad alta de la oferta laboral. Y otro es que el modelo únicamente se apoya en esos shocks de productividad y básicamente si uno mata el shock, ya mata toda la volatilidad. Si miran el artículo de King y Revelo, ellos hacen extensiones del modelo base. Entonces no las voy a ver ahora, pero la pueden revisar si quieren, les puede interesar. Donde las dos extensiones, en cierta medida, responden a esas dos críticas. Entonces, introducen una tasa de uso del capital, tal como está en la tarea 3. Y también introducir un contrato particular entre el trabajador y la empresa.
y esas dos críticas van a resolver, esas dos extensiones van a resolver esas dos críticas en parte. ¿Okay? Entonces, la tasa de uso del capital, como es algo no observable, en cierta medida va a permitir tener un shock de productividad menos volátil que lo que tenemos acá, ¿no? Y tener más propagación interna. Y este contrato laboral del cual les hablé, que también va a permitir resolver en parte los problemas que tenemos con la oferta laboral. ¿Okay? Eso. Entonces voy a dejar la clase acá. Con esto acabo con ciclos reales. Tendremos una última clase el martes. Haré una clase corta. Hablaré de generaciones translapadas. Y creo que lo haré de manera más bien intuitiva. Y esto lo veremos el martes entonces. Vi por ahí en el chat, había alguien que preguntaba por el seguimiento de la semana que viene. No, no va a haber seguimiento porque no, si entiendo bien, no hay ayudantía la semana que viene. Como la ayudantía toca el jueves y bajo el calendario que nos impuso la facultad no tenemos clase el jueves. Entonces, si no hay clase, no hay seguimiento. Así de simple. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, por favor. ¿ya ha decidido qué hacer con la entrevista de las tareas? ¿O todavía no lo ha visto? Lo he decidido. A ver. No vamos a hacer oral, si les parece bien. No sé si alguien se opone a esto. Ok, nadie se opone. Veo en el chat. Sí, voy a subir el video. Sí, voy a los dos, el de hoy y el siguiente. Alguien puso los chinos, porque eso era por el crédito, ¿no? Sí, los chinos. Sí, o los chinos o puede ser gente local también. Puede ser que haya gente con necesidades y gente sin necesidades y esto genera crédito también. Bueno, eso. Gracias, nos vemos el martes. Sí, por favor. Y si no hay oral, ¿le podría pedir al ayudante que nos suba la nota de la tarea 2? No sé, ¿esto te va a incentivar o desincentivar a hacer la tarea 3? Depende cómo sale el resultado. No es una respuesta obvia. Entonces, capaz que no va a subir las notas para que hagas la tarea 3. ¿No? ¿Bajo la incertidumbre la haces o no? No, igual la iba a hacer. Ya, vamos a ver, lo voy a pensar. Ya. Bueno, nos vemos el martes. Chao, profesor. Gracias.